Hoy día tenemos un invitado muy especial, me refiero al profesor universitario y filósofo chileno, magíster en sociología, con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida en los campos económicos y políticos, en donde resaltan publicaciones traducidas al menos al inglés, italiano, hebreo y portugués, y una constante participación en eventos académicos latinoamericanos y europeos, con un reconocimiento de más de 40 años y con el aporte de haber establecido el concepto científico de la economía solidaria, que ha logrado penetrar muchas de las experiencias de apoyo a este sector en América Latina, destacando también que su trabajo en la formulación de la teoría económica comprensiva, entre los que se encuentra, hasta donde he podido investigar, el factor C, que luego seguramente nos va a explicar, y en los últimos años, junto a un grupo destacado de pensadores latinoamericanos, están cimentando la idea de la creación de una nueva civilización. Quisiera que le diéramos un caluroso aplauso de bienvenida al profesor y académico y escritor, don Luis Receto Vigliaro. Yo agradezco la oportunidad de participar y de aprender en este encuentro y les agradezco que me escuchen algunos conceptos que creo que son importantes para el futuro de estas pequeñas unidades económicas que nos interesan a todos los que estamos aquí presentes. La importancia económica, social y cultural que tienen las microempresas y las microfinanzas es reconocida cualquiera sea el momento del ciclo económico, pero obviamente se incrementará en un contexto de estancamiento, recesión o crisis económica, toda vez que la economía informal, los emprendimientos de muy pequeña escala y el trabajo por cuenta propia constituyen la alternativa inmediata ante la disminución de las oportunidades de empleo y la pérdida de puestos de trabajo. Y constituyen también una respuesta no solo preventiva, sino también de contexto al muy probable incremento del descontento social y de la delincuencia que ocurren en situaciones económicas recesivas. Pero más allá de esto, lo que quiero hacer es profundizar en la comprensión del significado y de la importancia que tienen los pequeños créditos, las microfinanzas, para las propias unidades económicas que las reciben. Y a partir de allí comprender con cierta rigurosidad los modos más apropiados de prestar esos servicios y de aportar socialmente a la financiación de esas iniciativas emprendedoras. Lo que a su vez requiere comprender los modos de ser, de constituirse y de operar que distinguen a estos emprendimientos. Comienzo por lo obvio. La realidad de las que acostumbramos llamar microempresas es tan heterogénea, plural y diversa que se hace difícil referirse a ellas como si constituyeran un mismo fenómeno social y económico. En esta presentación que haré, me voy a referir a un segmento, pero es el mayoritario, tal como se acaba de mostrar en la información de contexto que se nos dio, a una parte, digamos, de estas llamadas microempresas, y entre ellas en particular a aquellas que están constituidas por una persona, una familia o 2 o 3 amigos que se asocian para crear un emprendimiento en común. Una gran cantidad de ellas presentan características y modos de ser y de funcionar que permiten identificar cierta racionalidad económica singular, cuyo conocimiento es muy importante para definir políticas públicas, municipales y financieras
que sean acordes a sus necesidades. Conviene, ante todo, precisar que aplicarles a ellas el nombre microempresas genera, en mi opinión, dificultades de comprensión desde el punto de vista teórico, porque lleva a pensar que estamos en presencia de empresas, en el sentido económico del concepto, solo que diferenciadas por su muy pequeño tamaño, pero asumiéndose que igual comparten los rasgos propios de lo que en economía se entiende por empresa. Por eso debo comenzar explicando por qué, respecto de esa mayoría de unidades económicas que suelen considerarse como microempresas, tanto por parte de los bancos y entidades financieras, como por el gobierno y las municipalidades, el término empresa resulta inapropiado y desvía de la comprensión de lo que son estas pequeñas unidades económicas, estos emprendimientos. En efecto, en economía, por empresa se entiende una inversión de capital con el cual se organiza una actividad productiva de bienes o de servicios. Se pagan los factores necesarios para producir y para comercializar lo producido, esto es, el equipamiento, la fuerza de trabajo, los insumos y materias primas, la publicidad, el servicio de ventas y postventas, el trabajo, etc., con la expectativa de obtener unas ganancias o utilidades proporcionadas a la inversión de capital realizada. El factor decisivo de la empresa es así el capital que se invierte con el propósito de que en el proceso se genere una ganancia o un incremento del capital invertido. Yo sostengo que la mayoría de las llamadas microempresas no son empresas en el sentido indicado porque no son unidades económicas organizadas por el factor capital, por el financiamiento, sino por el factor trabajo. Y que ni siquiera implican verdadera inversión de capital, siendo el financiamiento que utilizan, que está presente en ellas y que es necesario, pero es algo muy secundario y en ningún caso decisivo del funcionamiento y del logro de los objetivos que esas unidades tienen. Para darnos cuenta de esto, basta mirar cuánto capital es el que se emplea en estas unidades económicas y cuánto financiamiento es el que necesitan para funcionar. En realidad es muy poco y en ningún caso suficiente para explicar los resultados que se obtienen. Tomo como referencia lo que entiendo que ofrece Cercotec para la creación de microempresas como capital semilla, del orden de 3 millones de pesos, destinados en conjunto, o sea, en la totalidad de ese monto, a capacitación, marketing y gastos para la formalización de la nueva empresa, para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Y supongamos generosamente que el microemprendedor tiene por su cuenta un monto similar, lo que estaría implicando que el capital para la formación de la microempresa, incluyendo infraestructura, insumos y capital de trabajo, asciende a unos 6 millones de pesos. Ese monto de financiamiento creo yo que responde bien a las necesidades financieras iniciales de numerosas unidades de estas que llamamos microempresas. Y no tengo nada que observar respecto a su extraordinaria utilidad para los emprendedores. Pero desde el punto de vista conceptual no puede entenderse que la unidad económica que con ese financiamiento se crea sea una inversión de capital, una empresa en el sentido definido anteriormente. En efecto, si se tratara de inversión de capital en el sentido de lo que constituye una empresa, se esperaría, en el supuesto de una buena rentabilidad del 10% anual, y obviamente ello después de 2 o 3 años antes de empezar a obtener ganancias. Pero incluso suponiendo que esa microempresa logra desde el primer mes una rentabilidad del capital del 10% anual, tenemos que en el año
esos ingresos o beneficios ascenderían a 600.000 pesos, o sea, 50.000 pesos mensuales. Es obvio que una empresa no le daría al microempresario, esa empresa no le daría al microempresario ni para tomar un sobrio desayuno diario. Sin embargo, en los hechos, esa unidad económica funciona. El emprendedor vive de lo que ella le proporciona e incluso progresa. La conclusión obvia es que este llamado microempresario tiene que haber invertido en la empresa mucho más que el financiamiento que ha logrado sumando sus ahorros y el capital semilla obtenido. En efecto, lo que ha hecho es que ha invertido su trabajo, su fuerza de trabajo. Es su trabajo, el suyo, y a menudo el de otros miembros de su familia, o el trabajo de los 2 o 3 trabajadores asociados, la verdadera inversión que se ha hecho en ese emprendimiento. El financiamiento ha sido solamente, pero nada menos, que una condición de posibilidad de creación de la unidad económica, la cual en lo esencial y constitutivo entonces no es una inversión de capital, no es una empresa, sino una unidad económica sustentada en el trabajo propio, independiente del o de las personas que la forman. Es una condición de posibilidad. A una conclusión similar llegamos si analizamos no ya el capital inicial, sino los créditos que los microemprendedores obtienen de las microfinanzas. Si los créditos oscilan entre 200, 300 y 500.000 pesos y normalmente deben ser pagados en 3 meses, creo que no estoy muy lejos de lo que ocurre en este segmento del cual estoy hablando. Bueno, esos créditos o microcréditos son esenciales para el funcionamiento de estas unidades económicas. Son esenciales, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven al microemprendedor? No tienen nada que ver con el uso que los financiamientos crediticios tienen en las empresas. En realidad, en los hechos, los microemprendedores los utilizan habitualmente para cubrir necesidades de consumo personal o familiar que se generan por las oscilaciones en los ingresos que obtienen por su emprendimiento. A veces para reponer insumos o mercaderías, cuando por cualquier circunstancia se han producido desajustes entre los ingresos por el trabajo realizado y los gastos en que se ha incurrido en el cortísimo plazo. Por eso, muchos créditos a la microempresa tienen pagos semanales. Son un pequeño colchón, o digamos mejor, un cojín, para cubrir necesidades esenciales, normalmente de consumo y de subsistencia. Y como dije antes, son muy importantes también como condición de posibilidad del funcionamiento de estas unidades económicas. Cuando digo que el capital semilla y los pequeños créditos son condición de posibilidad de las unidades económicas fundadas en el trabajo, estoy indicando además que esos aportes financieros son indispensables, constituyen en realidad y son vistos y vivenciados por los microemprendedores como genuinas expresiones de solidaridad que la sociedad, el banco, la entidad que les ofrece el aporte, les realizan. Las conciben y sienten como expresiones de una muy importante solidaridad que reciben, porque la alternativa que tienen es recurrir a créditos, a préstamos, digamos, informales, absolutamente usureros, que pueden pagar, porque justamente no son constitutivos del monto total del verdadero lógica de la empresa. Ellos, cuando pagan esos créditos, esos pequeños créditos, saben que están facilitando que esa solidaridad se sostenga en el tiempo
y que favorezca también a otras personas trabajadoras como ellos. Esto nos lleva a comprender una segunda dimensión de la racionalidad económica de estas pequeñas unidades de trabajo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando hace 45 años, a partir de 1980, yo comencé a prestar servicios y capacitación a las que entonces llamábamos talleres laborales u organizaciones económicas de trabajo, nos pareció que un error que cometían los emprendedores era que no separaban las cuentas y los dineros de la microempresa de los dineros y gastos cotidianos, personales y familiares. La plata entraba y salía del mismo bolsillo, de la misma caja. Y nos parecía un error, por lo que nos esforzábamos en enseñar la necesidad de que separaran las cuentas personales de las cuentas del microemprendimiento. Debían aprender que una cosa era la caja de la microempresa y otra el bolsillo de la casa, del hogar. No habíamos entendido aún que no era tan sencillo para estos emprendedores, trabajadores, mantener cuentas separadas, aunque fácilmente aprendían lo que les enseñábamos, o sea, a hacer una contabilidad tal como se les exigía. El problema consiste en que para esas unidades económicas el trabajo y los costos de la unidad y el consumo y los gastos personales y familiares en los hechos no están separados. Trabajo y consumo son las dos variables esenciales de la racionalidad económica de muchos de esos emprendimientos. Casi igual como para cualquier trabajador asalariado, que lo que gana es para el consumo del mes o de la semana. Este aspecto lo entendió teóricamente muy bien Chayanov, economista que analizó la racionalidad de la economía campesina, pero que con pocas variantes vale también para las que llamamos unidades económicas basadas en el trabajo. Esto es muy importante para pensar el tema clave de todo pequeño emprendimiento, de alcanzar su tamaño óptimo, que es aquel en que el trabajador emprendedor logra maximizar el bienestar suyo y de su familia o del grupo que vive de ese emprendimiento. En una empresa de capital, el tamaño óptimo de la empresa suele ser muy grande en cuanto a las variables que lo determinan teóricamente. Ese tamaño son el costo marginal y el ingreso marginal de la producción, teniendo en cuenta que operan las economías de escala sin restricciones por el lado del tiempo, en el sentido de que el capital opera de manera constante y la rentabilidad puede ser constantemente creciente. Eso es básico de la teoría económica de la empresa. Esto no sucede en los emprendimientos basados en el trabajo. En el caso de los emprendimientos basados en el trabajo, el tamaño óptimo está dado por el mayor bienestar personal derivado de la relación inversa entre el tiempo de trabajo marginal que destina el emprendedor a trabajar y el nivel de consumo marginal que permiten los ingresos de lo producido y vendido. Ese tamaño óptimo se obtiene entre las variables del cansancio y sacrificio de otras actividades que implica extender la jornada laboral, mientras que la satisfacción de necesidades mediante el consumo va decreciendo a medida que los ingresos aumentan por el hecho de que se trabajan más horas. Pero las horas del día posibles en que puede dedicarse al trabajo son las que son y no más. O sea, el trabajador tiene un límite de horas de trabajo diarias y el cansancio y sacrificio aumenta por cada hora de trabajo adicional. De modo que pasar, por ejemplo, de la hora 10 a la hora 11 de trabajo diario, no se extrañen de esa cifra porque así trabajan los emprendedores,
pasar de la hora 11 a 10 a la hora 11 implica un sacrificio elevado, mucho mayor que pasar de trabajar 4 a 5 horas, por ejemplo. A la inversa, la satisfacción marginal de necesidades que generan los ingresos obtenidos por la venta de los productos disminuye a medida que aumentan, pues los primeros ingresos son imprescindibles para comer. O sea, los primeros 5.000 pesos de la primera hora de trabajo, digámoslo así. Mientras que a medida que aumentan los ingresos, la satisfacción marginal de necesidades es decreciente, pues pasar de 50.000 a 55.000 pesos de ingresos les permite apenas un aumento muy pequeño del bienestar. Esto, que parece un modelo puramente teórico y se puede graficar perfectamente con estas curvas, ¿no es cierto?, sobre sacrificio marginal del trabajo y beneficio marginal de los ingresos, es por el contrario el modo cotidiano en que el emprendedor basado en el trabajo determina el tamaño de su producción. Pensemos en un taxista o en una persona que produce y vende empanadas o que atiende un negocio cualquiera. Cada día le llega el momento en que continuar extendiendo su horario de trabajo le significa un costo de bienestar que no resulta compensado por el aumento de bienestar que le pueden proporcionar los ingresos que obtendría trabajando una hora más. En ese momento deja de trabajar, cierra el negocio. Es su punto de máximo bienestar. Pues bien, entender esto es muy importante para cada decisión de crédito que tomen tanto la entidad financiera que lo otorga como el emprendedor que lo recibe. En este sentido, hay 3 consideraciones, o en cierto modo recomendaciones que hacer. La primera es que para aumentar el bienestar del trabajador emprendedor, es importante alcanzar un equilibrio entre ambas variables durante un periodo de tiempo mayor y creciente. En el nivel básico, el equilibrio debe, en cuanto a periodo de tiempo, no me refiero al trabajo diario. En el nivel básico, el equilibrio debe alcanzarse día a día. En efecto, tanto el tiempo de trabajo como el consumo básico es diario. El objetivo del trabajador por cuenta propia es ganarse el día. Pero claro, esto genera estancamiento, estrés e inseguridad asociados a un severo malestar. Si el emprendedor logra equilibrar su tiempo de trabajo y su consumo, no día a día, sino semana a semana o mes a mes, su bienestar aumenta, lo cual debe tenerse en cuenta en el momento del otorgamiento de crédito. Esto es importante porque los créditos de pequeña escala debiesen adecuarse a niveles crecientes de equilibrio entre las dos variables. Pueden otorgarse préstamos semana a semana, mes a mes o por tiempos mayores. La segunda consideración es que para aumentar el bienestar generado por un emprendimiento a sus participantes, una vez logrado el nivel básico, es necesario aumentar la productividad del trabajo, que permite aumentar los ingresos por cada hora de trabajo marginal. ¿Cómo se obtiene, cómo se logra aumentar la productividad de ese trabajador del cual estamos hablando? Principalmente por el aprendizaje asociado al mismo trabajo y a la gestión de la operación y, sobre todo, pero también, mediante el empleo de herramientas y máquinas que incrementen la productividad de la hora de trabajo. Son las dos formas únicas que parece que existen. Entonces, el crédito para aumentar la productividad del trabajo, o sea, para mejorar el equipamiento y perfeccionar el trabajo, resulta decisivo, pues en el nivel básico, generar, cuando están en el equilibrio que expliqué antes de las dos variables, en ese nivel, para generar ahorro propio,
aumentando el tiempo de trabajo o reduciendo el consumo, resulta excesivamente sacrificador del bienestar del trabajador. Tiene que trabajar más horas y consumir menos, solo así puede ahorrar para comprarse la maquinita que necesita. Entonces el trabajador no puede acceder de esa forma. Por lo tanto, el microcrédito, también en este sentido, para mejorar la productividad del trabajo, una pequeña máquina, una herramienta, cualquier cosa que aumente esa productividad por tiempo de trabajo, es absolutamente indispensable. La tercera consideración es que intentar un mejoramiento rápido, un cambio de nivel en el bienestar del emprendedor, podría teóricamente lograrse mediante una inyección elevada de capital que permita al emprendimiento transitar desde la lógica del equilibrio entre el trabajo propio y el consumo a una lógica distinta en que los ingresos se incrementen como resultado de la productividad del capital inyectado al emprendimiento. Ello implica un cambio en la función de producción. El caso más habitual consiste en que, además de ampliar el equipamiento para permitir el trabajo de un nuevo, aún de un operario, un trabajador contratado al que el emprendedor pensará en pagarle un sueldo. Esto le permite a él también dedicar su tiempo a otras actividades no directamente productivas, ¿no es cierto?, como llevar la contabilidad, que se torna más compleja, ampliar su mercado, etc. Ahora bien, este cambio es muy complejo, concretamente para la persona que busca realizarlo, porque implica un cambio en la racionalidad del emprendimiento. De ser un emprendimiento basado en el trabajo a convertirse en una microempresa basada en el capital. Pero se requiere mucho más capital para que funcione con esta lógica y muy bien equilibrado en la productividad que genere, porque el efecto inmediato es que habrá que adicionar a los ingresos necesarios para el consumo los necesarios para pagar el crédito y el salario del trabajador, que en el mejor de los casos del trabajador contratado permitirá con el tiempo generar lo suficiente para que se pague con esos ingresos ese trabajo, ese salario. Si nosotros calculamos el monto de capital requerido para cumplir una expectativa de que se genere una rentabilidad adicional en esa microempresa llamada ahora de 500.000 pesos mensuales, para hacer una estimación, necesitamos que el capital, que será invertido en equipamiento, en capital de trabajo, en materias primas, etcétera, genere esa rentabilidad de 500.000 pesos. Supongamos que la productividad del capital fuera ya desde el primer mes en que se inyecta ese capital adicional del 10% anual, que no es bajo como rentabilidad del capital en esos montos. Tenemos que para generar esos 500.000 pesos se requiere una inyección de capital de 60 millones de pesos. Y esto sin considerar que la adición de un trabajador implica otros gastos relacionados con el equipamiento, la infraestructura y que el crédito debe ser pagado también mensualmente. 60 millones de pesos. Tiene el microemprendedor que hipotecar su casa, si es que la tiene. ¿Dónde lo obtiene, no es cierto? O cómo lo respalda. Es complejo. En síntesis, el cambio de racionalidad que ocurre en la transición de un emprendimiento basado en el trabajo propio a uno basado en el capital o parcialmente basado en el capital que paga un salario a un trabajador externo es altamente exigente en cuanto al monto del financiamiento
y a la eficiencia de su inversión en la empresa. La formalización genera problemas complicados en relación con el tema de la propiedad, porque recordemos que se considera propietario de la unidad laboral de la microempresa a quien le haya aportado el pequeño capital que es condición de su existencia, pero que casi no es constitutivo de su productividad, pero pasa a ser propietario porque es el que puso la platita, aunque fuera poca, a menos que se logre algún tipo de ajuste al constituirse jurídicamente que permita obviar eso, y eso ya es algo ilegal en realidad. En cuanto a la legislación laboral, se genera la dificultad que implica tratar el trabajo por cuenta propia conforme a una legislación concebida para regular el trabajo asalariado, incluido el sueldo mínimo, las cotizaciones, la regularización del término del contrato laboral. ¿Por qué? Porque la única manera que tiene ese trabajador de justificar el gasto en su trabajo tiene que ser autocontratándose. Y naturalmente eso le genera gastos adicionales que tiene el costo del trabajo. Y en cuanto a la legislación tributaria, los emprendimientos pasan a ser tratados como si fueran pequeñas inversiones de capital. Y aquí el problema principal, absolutamente principal, es el IVA. En cuanto al valor agregado, se calcula con una contabilidad que deduce solamente los costos monetarios directos implicados en las materias primas, en los insumos, lo que hace suponer erróneamente que el emprendimiento genera un alto valor agregado. O sea, los emprendimientos tienen muy pocas posibilidades de descontar. Si para subsanar ese problema el trabajador se autocontrata, como dije antes, obviamente aumenta el costo de su trabajo por las imposiciones y otras exigencias de la legislación laboral. Por ello, estas unidades económicas, al formalizarse, debiesen estar exentas de pagar IVA, que es para los emprendimientos la mayor y la principal dificultad por la cual no se formalizan, por la cual se mantienen en la informalidad, porque el tránsito hacia la formalidad les pone en cuestión su viabilidad, su sobrevivencia como emprendimiento. Bueno, esto es lo que quería exponer, y para justamente relevar la importancia, el significado inmenso que tienen los pequeños créditos que uno dice, un crédito de 300.000 pesos, de 500.000 pesos, o un pequeño capital semilla de 3 millones de pesos, es tan poquito. Sin embargo, son realmente condición de posibilidad del desarrollo, de la constitución, de la formación de estos emprendimientos para alcanzar ese nivel mínimo en que alcanzan el equilibrio entre las dos variables, o sea, en que ingresan lo suficiente para sus gastos de consumo. Y de allí derivan los elementos, 3 o 4 que indiqué, que son importantes de tener en cuenta a la hora de considerar, evaluar a qué y en qué forma y en qué monto se le otorga el crédito al emprendimiento y en qué momento y para cumplir qué función se realiza. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Raceto por su intervención, consejos, palabras, visión. Nos deja harto que pensar y analizar, ¿no? Por allá hay una pregunta de parte de Luis Raceto, por favor. No, yo quería decir algo en relación con el tema de la formalización. Yo creo que hay un problema conceptual cuando se define a estas unidades económicas, al trabajo autónomo, independiente, como unidades informales, porque eso supone que les falta algo. Y lo que les falta algo sería
convertirse en unidades que operan dentro de la legalidad. ¿No es cierto? Ese es básicamente el concepto de por qué se supone que hay que proceder desde lo informal a la formalización. Ahora, yo creo que hay un error conceptual gravísimo en esa manera de entenderlo, porque las personas humanas somos sujetos de derechos en cuanto personas, en cuanto individuos, y estamos habilitados para comprar y para vender, para firmar contratos, para ahorrar, para hacer préstamos, para recibir préstamos en los niveles en que nosotros operamos normalmente. Esos son parte de los derechos humanos establecidos en la norma internacional de derechos humanos. Son las cosas que los seres humanos podemos hacer como individuos, que tenemos un reconocimiento jurídico con nuestro RUT, con nuestra cédula de identidad y en la Constitución del país. O sea, todas las actividades que se suponen que les falta algo para ser legales, que sería constituirse como empresa, ¿ya?, o como una persona jurídica, en realidad están significando que de alguna manera se está pensando que esas actividades que normalmente tenemos todos los individuos derecho a hacer, comprar, vender, firmar contratos, asumir créditos, hacer ahorros, obtener ganancias, gastar nuestro dinero, fueran ilegales. Y se nos considera a los seres humanos solamente en las leyes como habilitados para comprar, para consumir, pero no para producir. Y por lo tanto, me parece a mí que ese concepto de la informalidad debe ser repensada, porque la formalización lo único que hace realmente es que esas actividades legítimas que realizamos normalmente todas las personas van a ser vigiladas y van a ser controladas y van a ser reguladas de acuerdo a una legislación diferente a las actividades que normalmente realizamos las personas. Ahora, ese es un punto que es bien interesante, porque ¿qué es lo que se ha inventado? Y es un invento súper interesante para que las personas como individuos puedan operar como empresa. Es la ley, ¿no es cierto?, que permite constituir sociedades anónimas individuales, lo cual es una cosa bastante exótica, pero que obviamente tiene una cualidad y una ventaja obvia para quien opera de esa manera, porque la persona, en cuanto opera como constitución, con la Constitución como sociedad anónima individual, supuestamente responde solamente con el capital que ha constituido dentro